Hello everyone y bienvenidos de regreso a su canal de YouTube y bienvenidos al video del día de hoy. Como ustedes saben, estoy grabando esta serie de videos relacionados con sistemas electromecánicos de conversión de energía y está dedicado especialmente a mis estudiantes de este curso. Como saben, los procesos de conversión electromecánica tienen mucha relación con lo que es la capacidad de inducción eléctrica y magnética. Entonces, el día de hoy les traigo un ejercicio que es sumamente sencillo, es un ejercicio sumamente pedagógico, didáctico, donde vamos a estar efectuando cálculos relacionados a lo que es el voltaje inducido. Pero en este caso particular se trata del voltaje inducido cuando estamos trabajando con una máquina de corriente continua o una máquina DC. Entonces, sin mayores retrasos, pasemos a la lectura del enunciado de este problema, ¿no? Entonces, aquí dice que tenemos un generador de corriente continua de 4 polos que posee un bobinado de tipo lap con un total de 160 ranuras y que cada una de esas ranuras tiene 6 conductores. Se conoce que el flujo por polo es de 250 miliwebers y la pregunta es, determine la velocidad rotacional en revoluciones por minutos o RPM o RPM a la cual la máquina tiene que ser impulsada para generar una fuerza electromotriz inducida de 200 voltios. Entonces, esto es un problema relacionado con lo que es voltaje inducido, fuerza electromotriz inducida y en este caso para un rotor, es decir, la armadura de una máquina de corriente continua. Y las características del devanado son bien conocidas, se trata de un devanado de tipo lap. Entonces, como siempre, estoy haciendo uso de esta herramienta muy interesante de documentos interactivos, como lo es el MATLAB Live Script. Entonces, en el MATLAB Live Script, básicamente yo puedo efectuar, presentar textos, imágenes, sonidos, videos, etcétera, y todo esto combinado con código del lenguaje de programación de MATLAB, lo que me permite que nos podamos focalizar más en la interpretación de los resultados más que en los cálculos, ¿no? Entonces, la primera parte, la primera sección, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, es código. Básicamente estamos definiendo las entradas del problema. Se conoce que el flujo efectivo de campo magnético por polo es de 0.25 Weber. Se conoce que el número total de ranuras de la armadura son 160 y se conoce que son 6 conductores por ranura. De igual manera, del enunciado se conoce que la máquina tiene 2 pares de polos, es decir, 4 polos en total, y que el voltaje inducido es de 200 voltios. Entonces, este problema es sumamente sencillo. Todo el centro de este problema es esta ecuación que les estoy presentando aquí. Esta ecuación del lado izquierdo pueden darse cuenta que se encuentra el voltaje inducido en la armadura, en este caso con la letra E en voltios, va a ser igual a 2 veces el número de pares de polo multiplicado por la velocidad rotacional en revoluciones por segundo, multiplicado por el flujo por polo en Webers y multiplicado por Z, que es el número total de conductores, y dividido por la letra C. En este caso, la letra C es un parámetro sumamente importante en la máquina de corriente continua, en particular para caracterizar la armadura, porque C define el número
de caminos paralelos a través del devanado entre lo que sería la escobilla positiva y la escobilla negativa en el conmutador de esta máquina de continua. Lo interesante es que deben de recordarse de las clases de teoría donde esta letra C depende del tipo de devanado que se utilice en la armadura de la máquina de corriente continua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hemos colocado los dos casos más generales que se pueden encontrar. Recuérdense que existen dos tipos básicos de devanados en la armadura de la máquina de corriente continua. El devanado de onda o wave, que cuando se trabaja con ese tipo de devanado, entonces C es un valor constante y numéricamente igual a 2. Y por otra parte, tenemos el devanado lap, que es como el devanado que estamos trabajando el día de hoy en este problema, y donde la constante C se transforma en 2 veces el número de polos. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta entonces es que el denominador aquí, la letra C, entonces se refiere a 2 polos, ¿no? Hay que entender algo bien interesante. Nosotros necesitamos la letra Z, que es el número total de conductores en la armadura. Sin embargo, si ustedes ven aquí, tenemos la representación de la sección transversal de la armadura de una máquina de corriente continua. Este caso particular que estoy mostrando aquí, por cuestiones de representación, tiene 16 slots y pueden darse cuenta que hemos hecho un zoom en esta zona para poderles dar el detalle de que son 2 conductores en este caso lo que estamos colocando en la armadura. Sin embargo, en este ejercicio estamos hablando de 10 veces más ranuras, es decir, que la armadura tiene 160 ranuras y en cada una de estas ranuras tiene 6 conductores por ranura. Entonces, la forma más sencilla de calcular el número total de conductores en esta armadura es multiplicar el número de ranuras por el número de conductores por ranura. Y esa es esta ecuación que les estoy presentando aquí. Ustedes pueden darse cuenta que el número total de conductores va a ser igual al número total de ranuras multiplicada por el número de conductores por ranura. Entonces, en ese caso sustituimos, estamos hablando de que en este problema tenemos 160 ranuras con 6 conductores por ranura y si observan del lado derecho aquí, el resultado son 960 conductores. Entonces, en el enunciado del problema nos están pidiendo que determinemos la velocidad rotacional. Entonces, de esta ecuación que está aquí, lo que tenemos que hacer es despejar la variable eta, o esta pequeña letra griega que está aquí, que representa la velocidad rotacional. Entonces, si despejamos la velocidad rotacional, nos queda que proporcionalmente depende del voltaje inducido, que en este caso van a ser 200 voltios, y está dividido entre el número de pares de polo, que en este caso tenemos 2 pares de polos, el flujo por polo, que son 0.25 Webers, el número total de conductores, que son 960, y recuérdense que C en este caso es 2 veces P, y al calcular eso nos da que la velocidad de giro es 0.833 revoluciones por segundo. Lo interesante y lo importante aquí es que en el enunciado de este problema nos están pidiendo la velocidad rotacional, pero en unidades de revoluciones por minuto. Entonces lo que hacemos es simplemente multiplicamos estas revoluciones por segundo por 60 y eso nos da que la velocidad de giro del rotor para poder generar en la armadura un voltaje de 200 voltios tiene que ser numéricamente igual a 50 revoluciones por minuto. Entonces,
Se han dado cuenta que esto es un ejercicio sumamente sencillo, sumamente básico, pero que le permite a todos mis estudiantes entender el concepto del voltaje inducido en la armadura. Y el voltaje inducido en la armadura tiene extremadamente importante conexión con lo que es la forma en que el devanado es colocado en la armadura. Y esta constante C define la forma en que está relacionado ese devanado, la forma de ese devanado con el voltaje inducido. Entonces, con esto estamos llegando al final de este ejercicio. Fue sumamente sencillo. Y antes de terminar, quisiera invitarlos a todos a suscribirse a lo que es nuestra cuenta de LinkedIn y de YouTube. Y de igual manera, si quieren estar actualizados en lo que estamos haciendo, investigación y desarrollo, por favor suscríbanse a nuestras cuentas de redes sociales, en particular la cuenta de Twitter que aparece ahí y la cuenta de Instagram. Bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Lo veremos en otros videos relacionados con sistemas electromecánicos de conversión. Y esto es todo por el día de hoy y solamente me cuesta decirles bye now.